El teléfono sonó antes de que yo terminara de acomodar la silla. No era raro, pero sí demasiado pronto. Apenas llevaba 5 minutos en el turno nocturno, cuando la luz roja empezó a parpadear, como si alguien llevara rato esperando. Contesté casi por reflejo, con la voz todavía dormida, y lo único que escuché fue un llanto bajo, constante, tan cerca del micrófono que tuve que separar el auricular de la oreja. No dijo nada, solo lloraba. Trabajo en un call center de atención a emergencias viales. No es el 911, pero casi. Llamadas de auxilio por accidentes, autos descompuestos, gente varada en carretera. De noche suelen ser llamadas tranquilas, trailers, uno que otro borracho, camioneros aburridos. Nada que no se pueda manejar con calma. Ese llanto no entraba en ninguna categoría. Intenté preguntar si necesitaba ayuda. No hubo respuesta. Solo ese sonido húmedo, cansado, como de alguien que ya no tenía fuerzas ni para gritar. Pensé que era una broma, pero no colgué. Hay protocolos. Le pedí ubicación. Silencio. Luego de fondo, escuché algo más. Tráfico lejano. Y agua. La llamada se cortó sola. Anoté el incidente y seguí con el turno, tratando de sacarme esa sensación rara del pecho. Me convencí de que era alguien alterado, quizá una llamada equivocada. Pero a los 20 minutos volvió a pasar. Misma línea, mismo llanto. Esta vez, cuando el sonido bajó un poco, escuché una voz femenina susurrando algo que no entendí. Palabras arrastradas, repetidas. Mis niños. Sentí un escalofrío inmediato, no por la frase, sino por el tono. No era teatral, no era exagerado, era real, demasiado real. Le pedí que respirara, que me dijera dónde estaba. La mujer aspiró aire con dificultad y por un segundo pensé que iba a responder. En lugar de eso, el llanto se intensificó y la llamada se cortó otra vez. Mi supervisora me dijo que probablemente era alguien con problemas mentales, que no le diera vueltas. Pero no fue la última llamada. Esa noche entraron 4 más, siempre igual, siempre desde diferentes números, pero con el mismo sonido, la misma voz, el mismo fondo de agua corriendo. En una de ellas logré escuchar algo más claro. La mujer decía que el auto no arrancaba, que estaba oscuro, que no veía, que no podía dejar a los niños solos. Le pedí que encendiera las intermitentes. No contestó. Escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo, y luego el llanto volvió, más desesperado. Colgó. Al terminar el turno, revisé los registros. Las llamadas venían de una misma zona, un tramo viejo de carretera estatal, cerca de un canal de riego, una vía que casi nadie usa ya, porque hicieron una autopista nueva. Accidentes frecuentes, mala señal, cero iluminación. No dormí bien ese día. La siguiente noche, pedí cambiar de línea. No me hicieron caso. A las 2 de la mañana, la luz roja volvió a encenderse. Contesté con el estómago hecho nudo. El llanto estaba ahí desde el primer segundo. Esta vez no colgó. La mujer respiraba agitada. Entre sollozos, logró decir que estaba parada, que no podía seguir manejando, que los niños se habían mojado, que tenía miedo. Le pedí que se orillara si no lo había hecho. Me dijo que ya estaba fuera del camino, que el coche estaba cerca del agua. Intenté obtener una referencia visual, cualquier cosa, postes, letreros. Me dijo que había una cruz blanca, luego otra y otra más adelante. Ahí supe exactamente dónde estaba. Le dije que no se moviera, que ya iba ayuda. Envié una unidad de auxilio. El operador me pidió confirmar si había heridos. Cuando volví a la línea, la mujer estaba gritando.
No como antes. Ahora gritaba con rabia. Decía que no se los volvieran a quitar. Que no otra vez. Que ella solo quería llegar. Que siempre pasaba algo. Escuché el sonido del agua más fuerte. Demasiado cerca. Como si el micrófono estuviera a centímetros de la corriente. Le pedí que se alejara del canal. Le pedí que soltara el teléfono, si tenía que usar las manos. No respondió. Escuché un golpe metálico, como una puerta cerrándose mal, y luego algo que todavía me persigue, un llanto infantil, muy breve, ahogado. La llamada se cortó. La unidad llegó en menos de 10 minutos. No encontraron ningún coche, solo huellas recientes en el lodo, marcas de neumáticos que se detenían a unos metros del canal, y nada más. El agua corría tranquila. No había nadie. Esa madrugada, uno de los paramédicos llamó directo al centro. No por protocolo, por inquietud. Dijo que en el lugar había juguetes viejos, atrapados entre las ramas. Un zapato pequeño, una mochila infantil deslavada, todo empapado, cubierto de algas secas. Me quedé helado. Al día siguiente pedí hablar con un supervisor más alto. Le conté todo. No se sorprendió. Me dijo, casi en susurro, que no era la primera vez. Que cada cierto tiempo entraban llamadas así. Siempre de noche, siempre de esa zona. Que los operadores terminaban renunciando o pidiendo cambio. Alguien, en algún momento, le puso nombre, La Llorona, no como leyenda, como referencia interna. Investigando por mi cuenta, encontré la historia real. Años atrás, en ese mismo tramo, una mujer perdió a sus hijos cuando su coche cayó al canal durante una crecida nocturna. La carretera no tenía señalización, el barandal estaba mal colocado. El caso se cerró como accidente. El gobierno pagó. El tramo siguió abierto. La mujer sobrevivió. Intentó denunciar. Insistió. Llamó. Nadie la escuchó. Después empezó a aparecer por la zona, pidiendo ayuda, deteniendo coches, llorando. Algunos decían verla parada a la orilla. Otros decían que se lanzaba al agua buscándolos. La internaron varias veces. Escapaba. Volvía. La noche que todo se cerró para mí fue una semana después. Entró una llamada desde la línea interna, no desde un número externo, desde una cabina de emergencia instalada justo en ese tramo de carretera. Contesté. No hubo llanto al principio, solo respiración. Luego, la mujer habló claro, por primera vez. Dijo mi nombre. No sé cómo lo sabía. Me dijo que ya los había encontrado, que estaban fríos, que pesaban mucho, que el agua siempre los devolvía, pero nadie los quería recibir. Escuché algo arrastrándose, algo pesado. Le pedí que se detuviera, que se alejara del canal, que ya venía ayuda. Se rió, una risa baja, rota, mezclada con llanto. Me dijo que esta vez no iba a llamar para que llegaran tarde, que esta vez iba a quedarse con ellos, que si nadie los quería, el agua sí. La llamada se cortó. Cuando llegaron, la encontraron dentro del canal, abrazando dos bultos envueltos en ropa infantil. Sus brazos estaban destrozados por las piedras. No opuso resistencia, no gritó, solo lloraba bajito, meciéndose. Murió 2 días después por infección. Yo renuncié esa misma semana. A veces, cuando manejo de noche y paso cerca de canales o ríos, bajo la velocidad sin darme cuenta. Y cuando escucho historias de La Llorona, no pienso en fantasmas ni apariciones. Pienso en llamadas que nadie quiere contestar, en errores que se archivan,
en gente que llora hasta que el llanto se vuelve ruido de fondo. Y lo que más miedo me da no es recordar su voz, sino saber que si esa noche alguien hubiera escuchado de verdad, tal vez nunca habría tenido que llamar otra vez. Relato número 2. Trabajaba como vigilante nocturno en el relleno sanitario. Un empleo miserable, mal pagado, pero estable. Mi trabajo era sencillo: evitar que entraran pepenadores fuera de horario, vigilar que no hubiera incendios y reportar cualquier movimiento extraño. Nada heroico, nada peligroso, eso pensaba. El tiradero estaba lejos de la ciudad, rodeado de cerros y un camino de terracería que se volvía lodo con cualquier lluvia. De día era feo, de noche era peor. Montañas de basura, maquinaria pesada apagada y ese olor constante que nunca se va, por más que te acostumbres. El llanto volvió a escucharse. Me quedé quieto, con la mano en la reja, escuchando. No era el viento, no era un animal, era claramente humano. Venía del interior del tiradero, de la zona donde se acumulaban los residuos domésticos, cerca del canal de lixiviados. Ese líquido oscuro que escurre de la basura y termina en una laguna artificial. Suspiré con fastidio. Pensé que era algún pepenador escondido, alguien que no alcanzó a salir antes del cierre. No sería la primera vez. Agarré la linterna y caminé hacia el sonido, alumbrando con cuidado. El llanto se hacía más claro con cada paso. Entre los montículos de basura, vi una silueta sentada en el suelo, encorvada. Era una mujer. Vestía un suéter claro, sucio, y una falda larga manchada de lodo. Estaba descalza. Sus pies estaban negros de mugre. Se balanceaba lentamente mientras lloraba, abrazando algo contra el pecho. No grité, no corrí. Me acerqué despacio y le pedí que se levantara, que no podía estar ahí. Mi voz sonó seca, sin emoción, como si estuviera hablando con una pared. Ella no respondió. El llanto seguía igual, constante, cansado. Me acerqué un poco más y el haz de la linterna iluminó lo que sostenía. Era una bolsa negra de basura, de las gruesas, apretada contra su pecho como si fuera algo valioso. Sentí un nudo en el estómago. Le repetí que tenía que salir, que era peligroso. El llanto se cortó de golpe. La mujer levantó la cabeza apenas. Vi su rostro. Ojeras profundas, piel agrietada, labios partidos. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero no parecían llorosos en ese momento. Me miró como si no supiera quién era yo ni qué hacía ahí. Luego bajó la mirada y volvió a llorar. Se levantó con dificultad y empezó a caminar entre la basura, arrastrando los pies. El llanto se mezclaba con el ruido lejano de los insectos y el crujido del plástico bajo sus pasos. No sabía qué hacer. No tenía entrenamiento para eso. No era policía. No era trabajador social. La seguí a distancia. Caminó directo hacia la laguna de lixiviados. El líquido negro reflejaba la luz de la luna como un espejo sucio. El olor ahí era insoportable. La mujer se arrodilló en la orilla y empezó a desatar la bolsa. Le grité que se detuviera. No me escuchó. Abrió la bolsa y sacó lo que había dentro. Ropa infantil. Camisetas pequeñas, pantalones cortos, un suéter diminuto. Todo empapado, manchado, doblado con un cuidado enfermizo. La mujer los acomodó sobre el suelo como si los estuviera preparando para dormir. El llanto se volvió más fuerte, más agudo. Decía nombres entre sollozos. Decía que no lloraran, que ya estaba ahí, que mamá no los iba a dejar solos. Di un paso atrás sin darme cuenta.
Ahí entendí por qué la gente le decía La Llorona. No como leyenda, como excusa. Me acerqué demasiado cuando intenté hablarle. Ella me vio y su expresión cambió de golpe. El llanto se transformó en un grito ronco, lleno de rabia. Se levantó de un salto y me empujó con una fuerza que no esperaba. Caí de espaldas sobre una pila de desperdicios y sentí algo clavarse en el hombro. El dolor fue inmediato. Antes de que pudiera reaccionar, me pateó. No con técnica ni precisión, con desesperación, como alguien que ya no distingue entre amenaza y recuerdo. Me gritaba que no se los llevara, que ya se los habían quitado una vez, que no otra vez. Me cubrí como pude y rodé cuesta abajo. Logré ponerme de pie tambaleando y retrocedí, levantando las manos. Le dije que no iba a tocar nada, que me iba a ir. Ella se quedó quieta, respirando agitadamente, con la ropa infantil en las manos. El llanto volvió, más bajo, más débil. Corrí hasta la caseta y llamé por radio a mi supervisor. Mi voz temblaba. Le expliqué lo mejor que pude. Me dijo que no me acercara más y que ya mandaba apoyo. Cuando regresé con otro guardia y una patrulla, la mujer ya no estaba. La ropa seguía ahí, acomodada junto a la laguna. La bolsa negra flotaba a medias en el líquido oscuro. La policía revisó el área. Encontraron más cosas río abajo, arrastradas por el canal. Juguetes pequeños, un zapato infantil, una mochila vieja con dibujos borrados. Nadie dijo nada durante un buen rato. Uno de los policías, ya mayor, me explicó lo que muchos sabían y nadie comentaba. Años atrás, una mujer vivía en una colonia irregular cerca del tiradero. Durante una temporada de lluvias, el canal de lixiviados se desbordó por falta de mantenimiento. El líquido tóxico inundó varias casas. Murieron 2 niños. El caso se cerró rápido. Indemnizaciones mínimas. Silencio administrativo. La madre perdió la razón. Empezó a rondar el tiradero, buscando entre la basura, llorando, cargando bolsas como si fueran sus hijos. Los trabajadores empezaron a llamarla La Llorona. Más fácil que aceptar que era una consecuencia directa de negligencias acumuladas. Esa noche no la encontraron. Pensé que todo había terminado. 2 días después, durante mi último turno, el llanto volvió a escucharse. Esta vez más cerca de la entrada. Salí con miedo, pero salí. La vi caminando hacia la reja, abrazando otra bolsa negra. Me miró al pasar. Por un segundo, dejó de llorar. Me dijo en voz baja que ya los había encontrado, que estaban completos, que ahora sí se iba a ir. No supe qué decir. Cruzó la reja abierta y se perdió en la oscuridad del camino de terracería. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo en el canal, río abajo, abrazando la bolsa. Dentro había restos pequeños, mezclados con basura y lodo. Nada identificable a simple vista. Nadie reclamó el cuerpo. Yo renuncié ese mismo día. Ahora, cuando la gente habla de La Llorona, como si fuera un fantasma que asusta por las noches, no pienso en espíritus, ni en maldiciones. Pienso en basureros olvidados, en errores enterrados bajo capas de desechos, en gente que llora hasta que su dolor se vuelve parte del paisaje. Y cuando alguien dice que escuchó un llanto en la madrugada, no me pregunto si era real. Me pregunto cuántas veces más vamos a fingir que no lo escuchamos. Relato número 3. No debí aceptar ese trabajo, pero cuando te ofrecen dinero fácil en diciembre, uno deja de hacer muchas preguntas. Era una de esas chambas que nadie quiere.
cuidar un fraccionamiento a medio construir durante las noches. Casas sin terminar, calles sin alumbrado público, terrenos baldíos llenos de escombro y un canal de aguas pluviales cruzando todo el lugar como una cicatriz abierta. No más es rondar y avisar si ves algo raro, me dijeron. Nada más. La primera noche entendí por qué pagaban de más. Apenas entré al fraccionamiento, el silencio me cayó encima. No era el silencio normal de un lugar vacío, sino uno pesado, como si el aire estuviera reteniendo algo. Las casas grises, sin puertas ni ventanas, parecían mirarme. El viento hacía silbar varillas sueltas y lonas mal amarradas. Todo olía a humedad, a tierra removida, a abandono reciente. A los 15 minutos de ronda, escuché el llanto. No fue un sobresalto inmediato. Al principio pensé que era el viento colándose entre los tubos del drenaje, pero no. Era un sonido humano, largo, quebrado. Venía desde el fondo del fraccionamiento, por donde pasaba el canal. Me quedé quieto, con la mano apretando el radio. No hablé, escuché. El llanto subía y bajaba, como si la persona se quedara sin aire y luego retomara fuerzas solo para seguir llorando. Sentí un escalofrío que no tuvo nada de místico. Fue puro instinto diciéndome que algo no estaba bien. Caminé despacio hacia el sonido, iluminando con la linterna. El canal estaba seco en algunos tramos y en otros llevaba un hilo de agua sucia. Ahí, a unos metros, vi a la mujer. Estaba sentada en el borde, de espaldas a mí. Vestía una sudadera clara y un pantalón oscuro manchado de lodo. Tenía el cabello largo, enredado, cayéndole por la espalda. Se balanceaba lentamente mientras lloraba, abrazando algo contra el pecho. No grité, no pregunté. Me acerqué con cuidado y le dije que no podía estar ahí, que era peligroso. Mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. Ella no respondió. El llanto seguía, pero ahora parecía más cansado, más ronco. Di otro paso y la linterna iluminó lo que tenía entre los brazos. Era una cobija infantil, vieja, empapada. Dentro se notaba un bulto irregular, como si hubiera ropa enrollada. Sentí un nudo en el estómago. Le repetí que se retirara. El llanto se detuvo de golpe. La mujer levantó la cabeza apenas y giró un poco. Pude ver su rostro de perfil, ojeras profundas, mejillas hundidas, la piel marcada por cicatrices viejas. Sus labios temblaban, pero ya no lloraba. Me miró como si yo fuera el intruso. Se levantó despacio y empezó a caminar por el canal, arrastrando los pies. El llanto volvió, mezclado ahora con murmullos. Decía que no hiciera ruido, que los niños estaban dormidos, que ya iban a llegar. La seguía a distancia. No sabía por qué, pero sentía que no podía dejarla sola ahí. Caminó hasta una casa en obra negra, sin puertas, sin ventanas. Entró como si supiera exactamente a dónde iba. Dentro olía a humedad y cemento fresco. La mujer se sentó en el suelo y abrió la cobija. No había ningún cuerpo, solo ropa infantil doblada con cuidado. Un suéter pequeño, unos tenis llenos de tierra seca, un peluche sin ojos. Los acomodó uno por uno, como si los estuviera preparando para dormir. Mientras lo hacía, lloraba y reía al mismo tiempo, murmurando que ahora sí estaban juntos, que nadie se los iba a quitar. Ahí entendí por qué la gente le decía La Llorona, no como leyenda, como costumbre. Retrocedí un paso sin hacer ruido, pero ella me escuchó. Giró de golpe. Sus ojos estaban completamente rojos, llenos de venas marcadas.
El llanto se transformó en un grito seco, lleno de rabia. Se levantó y se me fue encima. No fue una escena lenta, fue caótica. Me empujó contra la pared, con una fuerza que no esperaba. Sentí el golpe en la espalda y el aire salir de mis pulmones. Me arañó el pecho, el cuello. Gritaba que no me los llevara, que ya se los habían robado una vez. Intenté apartarla, pero estaba fuera de sí. Logró tirarme al suelo y me pateó en las costillas. Sentí algo crujir. El dolor fue inmediato y brutal. Logré cubrirme la cara y rodar hasta quedar fuera de su alcance. Me levanté como pude y salí corriendo de la casa. Ella no me siguió. Solo escuché su llanto rebotando en las paredes de concreto. Llamé a la central con la voz temblando. Pedí apoyo. Dije que había una mujer alterada, posiblemente peligrosa. Mientras llegaban, no dejé de mirar hacia la casa. Cuando entraron los policías y el supervisor, la mujer ya no estaba. La ropa infantil seguía ahí, acomodada. El peluche estaba manchado de algo oscuro, que no quise analizar demasiado. Uno de los policías, ya mayor, suspiró al verla. Dijo que ya sabía de quién se trataba. Años atrás, antes de que el fraccionamiento existiera, esa zona era una colonia irregular. Durante una tormenta fuerte, el canal se desbordó porque la constructora había bloqueado parte del cauce. El agua arrasó con varias casas. Murieron varios niños. El caso se cerró rápido. La obra siguió. La colonia desapareció. La madre de 2 de esos niños nunca se fue del lugar. Empezó a rondar la zona, primero pidiendo ayuda, luego llorando, luego atacando a quien se acercara demasiado. La gente empezó a decir que era la Llorona. Más fácil que aceptar que era el resultado de negligencias, permisos comprados y tragedias enterradas bajo concreto. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. 3 noches después, durante mi último turno, el llanto volvió. Esta vez estaba justo afuera de la caseta. Salí con el corazón acelerado. La mujer estaba ahí, de pie, sosteniendo la cobija. Me miró fijamente. No lloraba. Me dijo en voz baja que ya los había encontrado, que estaban completos, que ahora sí se iba a ir, que el agua siempre se los devolvía, pero que nadie quería escucharlos. No supe qué decir. Se dio la vuelta y caminó hacia el canal. No la seguí. No pude. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo río abajo, atorado entre ramas y escombro. Abrazaba la cobija con tanta fuerza que tuvieron que romperla para soltarla. Dentro solo había ropa, lodo y basura. Renuncié ese mismo día. Ahora, cuando escucho historias de la Llorona, no pienso en fantasmas ni en maldiciones. Pienso en fraccionamientos mal hechos, en permisos firmados con prisa, en tragedias tapadas con tierra y anuncios de próximamente. Y cuando alguien dice que escuchó llorar a una mujer cerca de un canal, no me pregunto si era real. Me pregunto cuántas veces más vamos a construir encima del dolor y fingir que el llanto viene de otro lado. El relato número 4. Estaba en la sala de monitoreo, revisando cámaras. Un cuarto pequeño, sin ventanas, con pantallas viejas que parpadeaban cada tanto. El sonido llegó muy bajo, casi como un zumbido, mezclado con el aire acondicionado. Pensé que era una interferencia del audio de alguna cámara exterior. Subí el volumen. No era interferencia. Era un llanto humano, lento, profundo, como de alguien que lleva horas llorando y ya no tiene fuerzas. Venía del estacionamiento subterráneo, justo donde las cámaras suelen fallar cuando hay humedad. Me quedé quieto, escuchando. No había gritos, no había palabras claras,
Solo ese llanto que subía y bajaba, como si la persona se quedara sin aire y luego lo intentara de nuevo. Sentí ese cosquilleo incómodo en la nuca, el que no tiene nada de paranormal y todo de instinto. Agarré el radio y bajé al estacionamiento. El lugar olía a aceite viejo y humedad. Había charcos porque esa semana había llovido fuerte y el drenaje siempre se tapaba. Las luces fluorescentes parpadeaban, dejando zonas enteras en penumbra. Caminé despacio, siguiendo el sonido. El llanto venía del fondo, cerca de la rampa que conecta con la salida de emergencia. La vi sentada en el suelo, entre dos columnas. Era una mujer de unos 30 y tantos, tal vez más, difícil de calcular. Estaba empapada, con el cabello pegado a la cara, usando una chamarra clara y jeans sucios. Se balanceaba adelante y atrás, abrazando una bolsa del supermercado, de esas grandes, reutilizables. No dije nada al principio. Me acerqué despacio y le pedí que se levantara, que no podía quedarse ahí. Mi voz rebotó en el estacionamiento vacío y sonó más dura de lo que quería. Ella no respondió. El llanto seguía, constante, agotador. Me acerqué un poco más y noté que la bolsa estaba manchada de agua y algo más oscuro. Pensé que era comida derramada. No quise pensar mucho. Le repetí que necesitaba acompañarla afuera, que podíamos llamar a alguien. El llanto se detuvo de golpe. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba hinchado, con los ojos rojos y la piel pálida. Me miró como si yo fuera el problema, como si yo estuviera invadiendo algo sagrado. Bajó la mirada y volvió a llorar. Se levantó con dificultad y empezó a caminar hacia la rampa, arrastrando los pies. El llanto se mezclaba con el eco del estacionamiento. No sabía qué hacer. No estaba entrenado para tratar crisis así. Solo era guardia. La seguí a distancia. Subió apenas unos metros y se detuvo junto a un charco grande. Se arrodilló y dejó la bolsa en el suelo. La abrió con cuidado. Dentro había ropa infantil, un pantalón pequeño, un suéter con caricaturas, calcetas diminutas, todo empapado, doblado con un cuidado que me apretó el pecho. La mujer los sacaba uno por uno, los escurría un poco y los acomodaba sobre el concreto frío. Mientras lo hacía, murmuraba cosas que apenas se entendían. Decía que ya no lloraran, que mamá estaba ahí, que ya iban a entrar al calorcito. Sentí un escalofrío. Le dije que se detuviera, que no podía hacer eso ahí, que había gente. Me miró de nuevo. Esta vez su expresión cambió. El llanto se convirtió en un grito seco, lleno de rabia. Se levantó de golpe y me empujó con fuerza. Caí hacia atrás y resbalé en el charco. Sentí el golpe en la espalda y el aire salir de mis pulmones. Antes de que pudiera levantarme, me pateó. 1, 2 veces, no con técnica, sino con desesperación. Me gritaba que no me los llevara, que ya se los habían quitado una vez, que no otra vez. Me cubrí la cabeza y rodé como pude. Logré levantarme tambaleando y retrocedí, levantando las manos. Le dije que no iba a tocar nada, que solo quería ayudar. Ella se quedó quieta, respirando agitadamente, con la ropa infantil en las manos. El llanto volvió, más bajo, más roto. Corrí de regreso a la sala de monitoreo y llamé a la policía. Mi voz temblaba. Expliqué que había una mujer alterada, posiblemente peligrosa. Mientras esperábamos, no dejé de mirar las cámaras. En una de ellas, la vi caminar hacia el área de bodegas, donde se guardan los productos dañados y devoluciones. Una zona que casi nadie revisa de noche. Cuando llegaron los policías y mi supervisor, bajamos juntos.
La mujer ya no estaba en el estacionamiento. La ropa infantil seguía ahí, acomodada junto al charco. La encontramos en la bodega. Había abierto varias cajas de mercancía dañada. Sacó peluches, ropa, mochilas pequeñas. Las tenía acomodadas alrededor suyo, como si hubiera armado un pequeño cuarto improvisado. Estaba sentada en el centro, llorando y hablándoles en voz baja. Cuando intentaron acercarse, se puso violenta otra vez. Arañó, mordió, gritó. Tuvieron que sujetarla entre varios. Mientras la sacaban, seguía llorando y repitiendo que no se los llevaran, que ya habían sufrido suficiente. Uno de los policías, ya mayor, suspiró cuando la vio bien. Dijo que ya había escuchado de ella. Años atrás, en una colonia cercana, durante una tormenta, un drenaje colapsó. El agua inundó varias casas en minutos. Murieron varios niños. El caso se cerró rápido. Se habló de fenómeno natural. Nadie fue responsable. La mujer perdió a sus 2 hijos esa noche. Desde entonces, empezó a rondar lugares cerrados, estacionamientos, bodegas, cualquier sitio que le recordara un refugio. Lloraba, cargaba bolsas con ropa infantil, pedía ayuda. Algunos decían verla cerca de canales o zonas inundables. La gente empezó a llamarla La Llorona. No por leyenda, por costumbre. Esa noche se la llevaron al hospital psiquiátrico. Pensé que ahí terminaba todo. 2 semanas después, durante otro turno, una alarma sonó en la madrugada. Bajé al estacionamiento. Había agua de nuevo. El drenaje estaba tapado. Los charcos eran más grandes. Y ahí, junto a la rampa, alguien había dejado una bolsa del supermercado. Dentro había ropa infantil doblada con cuidado. No había cámaras grabando esa zona en ese momento. Nadie vio a nadie entrar. Desde ese día, cada vez que llueve fuerte y el estacionamiento se inunda un poco, algún empleado jura escuchar llantos. Algunos dicen que es la Llorona. Yo no pienso eso. Yo pienso en drenajes mal hechos, en tragedias archivadas, en gente que se rompe y a la que nadie escucha hasta que estorba. Y cuando bajo al estacionamiento en la madrugada, no temo ver un fantasma, temo encontrar otra bolsa, esperando a que alguien por fin se detenga a mirar lo que hay dentro. Relato número 5. Manejo transporte urbano desde hace más de 10 años. Turnos largos, rutas repetidas, historias que se mezclan. De noche, la ciudad cambia. La gente se sube cansada, borracha, desesperada o simplemente rota. Uno aprende a no preguntar demasiado. Ese día me tocó la última vuelta, casi a la medianoche, con lluvia ligera y calles medio vacías. Desde el primer paradero sentí algo raro. No era miedo, era incomodidad, como cuando sabes que alguien te está observando aunque no lo veas. Subieron 3 personas, un muchacho con audífonos, una señora mayor y una mujer con una chamarra blanca empapada, abrazando algo contra el pecho. No la miré mucho al principio. Cobré pasajes, cerré puertas y avancé. Pero apenas arranqué, escuché el llanto. Venía de atrás. No era un sollozo fuerte. Era constante, bajito, como de alguien que ya lloró demasiado y solo le queda el reflejo. Miré por el retrovisor. La mujer estaba sentada sola, en los asientos del fondo, encorvada, meciéndose un poco. Lo que abrazaba era una cobija infantil, claramente, rosada, vieja, mojada. Pensé en detenerme y preguntarle si estaba bien, pero uno aprende rápido que no siempre es buena idea. Seguí manejando. El llanto no paró en todo el trayecto.
Algunas personas volteaban incómodas. La señora mayor se persignó. El muchacho se bajó antes de lo que le tocaba. Cuando el camión quedó casi vacío, el sonido se volvió más claro. Entre el llanto, la mujer murmuraba cosas. Decía nombres. Decía que ya casi llegaban, que no lloraran, que mamá estaba ahí. Sentí un escalofrío que nada tuvo que ver con fantasmas. En la siguiente parada, solo quedó ella. Me detuve un poco más de lo normal. Le dije que si necesitaba ayuda. No levantó la cabeza. El llanto siguió. Arranqué de nuevo, con esa sensación horrible de estar haciendo algo mal. Arranqué de nuevo, con esa sensación horrible de estar haciendo algo mal. La ruta pasaba por una zona vieja de la ciudad, calles estrechas, alumbrado deficiente, casas bajas, llovía más fuerte, el agua corría por las coladeras reventadas. En una curva, la mujer se levantó sin avisar y caminó hacia adelante, todavía abrazando la cobija. Ahí vi su cara bien, ojos hinchados, piel pálida, labios partidos. Olía a humedad y a algo más, algo rancio. Me dijo que ahí era, que ahí se bajaban. Le abrí la puerta. Afuera no había parada. Solo una calle inundada hasta los tobillos y una casa abandonada con la fachada caída. Ella bajó con cuidado, se dio la vuelta y me miró fijamente. Me dijo que no me fuera, que siempre se iban antes. No supe qué responder. Cerré la puerta y avancé, con el corazón acelerado. Por el retrovisor la vi quedarse parada bajo la lluvia, meciéndose, llorando. Pensé que ahí terminaba todo. En la siguiente vuelta, al pasar por la misma calle, la vi otra vez. Estaba sentada en la banqueta, empapada, con la cobija abierta. Dentro había ropa infantil doblada, camisetas pequeñas, calcetines, un zapato. Todo limpio, demasiado cuidado para alguien en su estado. No debería haber parado, pero paré. Bajé del camión con la lluvia pegándome en la cara. Le dije que no podía estar ahí, que era peligroso, que si quería, podía llamar a alguien. Ella levantó la mirada lentamente. El llanto se convirtió en rabia en un segundo. Se levantó de golpe y me empujó contra la unidad. Sentí el metal frío en la espalda. Me gritaba que no se los quitara, que ya se los habían llevado una vez, que no otra vez. Me golpeó el pecho, la cara, no con fuerza técnica, sino con desesperación. Arañaba, golpeaba, lloraba. Logré apartarla y retroceder. Tropecé con el agua y caí. El dolor en la cadera fue inmediato. Cuando levanté la vista, ella estaba de nuevo sentada, abrazando la ropa, llorando como si nada hubiera pasado. Llamé a la base, pedí apoyo. La policía tardó. Mientras esperábamos, la mujer empezó a hablar sola. Decía que el camión no frenó esa noche, que la lluvia no paraba, que gritó, pero nadie escuchó, que el agua se metió rápido, que los niños no sabían nadar. Ahí entendí, años atrás, en esa misma calle, una combi de transporte informal se volcó durante una tormenta. Cayó a un arroyo que ahora estaba entubado bajo la avenida. Murieron 2 niños. El conductor huyó. El caso se cerró como accidente. La ruta se canceló. Nadie volvió a hablar del tema. La madre quedó viva, rota. La policía llegó y se la llevó. Se resistió, gritó, mordió. La cobija cayó al suelo, empapándose otra vez. Dentro no había cuerpos, solo ropa, solo recuerdos. Yo declaré y me mandaron a casa. Pensé que ya no la volvería a ver. 2 semanas después, en otra ruta, en otro horario, alguien subió al fondo del camión con una cobija rosada empapada. El llanto empezó antes de que pudiera mirar por el retrovisor.
No me detuve esa vez. Seguí manejando, con el sonido clavándoseme en la cabeza. Desde entonces, cada vez que llueve fuerte y manejo de noche, bajo la velocidad sin darme cuenta. Y cuando escucho a alguien hablar de La Llorona, como si fuera un fantasma que aparece en los caminos, yo no pienso en espíritus. Pienso en rutas mal planeadas, en accidentes archivados, en gente que se rompe y a la que nadie quiere mirar de frente. Y lo que más miedo me da no es volver a escuchar ese llanto, es saber que aunque vuelva a subir al camión, la ciudad va a seguir avanzando como si nunca hubiera pasado nada. Relato número 6. Trabajaba como camillero en el turno nocturno. Hospital público, saturado, luces frías, paredes con manchas que nadie limpia del todo. De noche, el lugar cambia. Menos personal, más ecos, más tiempo para que la cabeza empiece a jugarte chueco. Esa madrugada estaba particularmente pesada. Lluvia afuera, urgencias llenas, familiares dormitando en sillas duras. El llanto venía del pasillo que conecta urgencias con lavandería. Pensé que era una paciente recién ingresada, alguien a quien no habían sedado todavía. Agarré la linterna pequeña que siempre cargo y salí. El sonido se hacía más claro con cada paso. No había voces acompañándolo, solo ese llanto largo, cansado, como si llevara horas ahí. Doblé la esquina y la vi. Estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared, justo frente a la puerta metálica de lavandería. Vestía una sudadera blanca manchada, pantalones oscuros empapados y tenía el cabello largo pegado a la cara. Abrazaba un bulto envuelto en una sábana hospitalaria. No levantó la cabeza cuando me acerqué. Le dije que no podía estar ahí, que necesitaba moverse, que ese pasillo no era para pacientes. Mi voz sonó automática, cansada. Ella no respondió. El llanto siguió igual, como si yo no existiera. Me acerqué un poco más y noté que la sábana estaba húmeda, pesada. Por un segundo pensé que llevaba un cuerpo. El estómago se me cerró. Le repetí que necesitaba ayuda médica. El llanto se cortó de golpe. La mujer levantó la cara lentamente. Sus ojos estaban hinchados, rojos, pero no lloraban en ese momento. Me miró con una mezcla rara de miedo y enojo. Bajó la mirada y volvió a llorar. Se levantó con dificultad y empezó a caminar hacia la lavandería, arrastrando los pies. Empujó la puerta con el hombro y entró. Dudé. Ese lugar no debería estar abierto a pacientes. Pero algo me dijo que no la dejara sola. La seguí. Dentro olía a detergente industrial y humedad. Máquinas grandes, tambores metálicos, carros llenos de sábanas sucias. El ruido era constante, un zumbido que se mezclaba con el llanto. La mujer se sentó junto a un carro y empezó a desenvolver la sábana. No había ningún cuerpo. Había ropa infantil, pijamas pequeñas, una camiseta con dibujos, calcetas diminutas. Todo limpio, doblado con cuidado, como si alguien se hubiera tomado su tiempo para hacerlo bien. La mujer las acomodaba sobre el metal frío, una por una, murmurando cosas que apenas se entendían. Decía que ya no lloraran, que ya estaban en un lugar seco, que mamá estaba ahí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Le dije que se detuviera, que no podía hacer eso ahí, que necesitaba salir. Me miró de nuevo, y ahí cambió todo. Su expresión se endureció. El llanto se transformó en un grito ronco, lleno de rabia. Se levantó de golpe y me empujó. Choqué contra una de las máquinas y sentí el golpe seco en el costado. Antes de que pudiera reaccionar, me lanzó un puñetazo al pecho. No era fuerte,
pero era desesperado. Me gritaba que no se los quitara, que ya se los habían arrancado una vez, que no otra vez. Intenté sujetarla por los brazos. Error. Me mordió el antebrazo con fuerza. Sentí los dientes clavarse. Grité y la solté. Retrocedí. Tropecé con un carro y caí sentado. El dolor era real. La sangre empezó a salir. Ella se quedó quieta, respirando agitadamente, con una pijama infantil en las manos. El llanto volvió, más bajo, más roto. Salí de ahí como pude y pedí apoyo por radio. Seguridad llegó primero, luego una enfermera. Cuando volvimos a entrar, la mujer ya no estaba. La ropa seguía ahí, perfectamente acomodada. La encontraron en urgencias, intentando entrar a una sala de choque. La tuvieron que sujetar entre varios. Gritaba que ahí estaban sus niños, que los había visto entrar mojados, que no los dejaran solos. Arañó, mordió, pateó. La sedaron. Uno de los doctores, ya grande, suspiró cuando la vio. Dijo que no era la primera vez. Años atrás, durante una inundación fuerte, el hospital se saturó. Fallaron protocolos. 2 niños llegaron en paro. No se logró reanimarlos. Hubo errores, tiempos mal registrados. El caso se cerró. La familia nunca quedó conforme. La madre empezó a rondar el hospital. Al principio pedía explicaciones, luego solo lloraba. Después empezó a entrar de noche, buscando lavandería, buscando sábanas, buscando ropa pequeña. Alguien empezó a llamarla la Llorona. Más fácil que aceptar que el sistema la había triturado. Esa noche la trasladaron a psiquiatría. Yo pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Un mes después, en otra guardia, escuché el llanto de nuevo. Venía del elevador de servicio. Fui con el corazón acelerado. No había nadie. Solo un carro de lavandería recién llegado. Encima, perfectamente doblada, había una pijama infantil que no correspondía a ningún paciente. Desde entonces, pedí cambio de turno. Ahora, cuando la gente habla de la Llorona, como si fuera un espectro que aparece en hospitales o ríos, no pienso en fantasmas. Pienso en pasillos mal iluminados, en expedientes cerrados a la carrera, en madres que se quedan esperando una respuesta que nunca llega. Y cada vez que escucho a alguien llorar de madrugada en un hospital, no me da miedo que sea algo paranormal. Me da miedo que sea alguien real, gritando en un lugar donde el ruido de las máquinas ya nos enseñó a no escuchar. Relato número 7. Trabajo como recepcionista nocturno en un motel barato a la salida de la ciudad. De esos lugares donde nadie pregunta nombres reales y nadie se queda más de una noche si puede evitarlo. Turno de 12 horas, café recalentado y una ventanilla de vidrio grueso que te separa del mundo. Yo estaba solo. Siempre estoy solo. Al principio pensé que era una televisión mal sintonizada. Subí el volumen de la radio para taparlo. No funcionó. El llanto seguía ahí, constante, viniendo del área de los cuartos del fondo. Los más viejos, los que casi no se rentan porque dan hacia el canal de desagüe. Me asomé por la cámara de seguridad. La imagen era mala, granulada. Vi una silueta caminando despacio entre los autos estacionados. Una mujer. Caminaba encorvada, como si cargara algo pesado contra el pecho. Sentí ese cosquilleo incómodo en la espalda. No miedo aún, algo más cercano a la intuición. Agarré la linterna y salí. La noche estaba húmeda. Había llovido en la tarde y el canal detrás del motel bajaba lleno, oscuro, con basura atorada en las orillas. Las luces exteriores parpadeaban.
El llanto se escuchaba más claro ahora, rebotando entre las paredes de concreto. La vi frente a la habitación 14. Estaba sentada en el escalón, abrazando una bolsa grande de plástico, de esas negras industriales. Se mecía lentamente mientras lloraba. No levantó la cabeza cuando me acerqué. Le dije que si necesitaba una habitación, tenía que pasar a recepción. Mi voz sonó torpe, seca. Ella no respondió. El llanto siguió, igual de cansado, igual de constante. Me acerqué un poco más. La bolsa estaba húmeda, manchada de lodo. Por la forma en que la abrazaba, parecía que dentro había algo frágil. Pensé en lo peor y el estómago se me cerró. Le repetí que no podía quedarse ahí, que si necesitaba ayuda, podía llamar a alguien. El llanto se detuvo de golpe. La mujer levantó la cabeza. Tenía el rostro demacrado, los ojos hinchados, la piel marcada por pequeñas cicatrices viejas. Me miró como si yo fuera una amenaza directa. Bajó la mirada y abrió la bolsa. Dentro había ropa infantil, vestidos pequeños, camisetas, calcetas, todo doblado con un cuidado casi obsesivo. Los fue sacando uno por uno y acomodándolos sobre el escalón, murmurando que ya estaban secos, que ahora sí iban a descansar. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Ahí fue cuando entendí por qué la gente del motel hablaba de La Llorona. No como historia, como advertencia. Le dije que se detuviera, que no podía hacer eso ahí, que había huéspedes. Me miró de nuevo y su expresión cambió de golpe. El llanto se transformó en un grito ronco, lleno de rabia. Se levantó de un salto y me empujó contra la pared. Sentí el golpe seco en la espalda. Me gritaba que no se los quitara, que ya se los habían llevado una vez, que no otra vez. Me arañó el cuello, el pecho. Logré apartarla y retroceder, pero tropecé con el escalón y caí sentado. El dolor fue inmediato. Ella se quedó de pie, respirando agitadamente, abrazando la ropa infantil. El llanto volvió, más bajo, más roto. Corrí de regreso a recepción y llamé a la policía. Mientras esperábamos, no dejé de mirar las cámaras. La vi caminar hacia el fondo del motel, hacia la cerca que da al canal. Cuando llegaron los policías, la encontramos ahí. Estaba de rodillas junto al canal, intentando meter la ropa en el agua. Decía que así fue como se los llevó, que así era como tenían que volver. Cuando intentaron sujetarla, se volvió violenta. Mordió, pateó, gritó. Tuvieron que esposarla. Uno de los policías, ya grande, suspiró cuando la vio bien. Dijo que ya sabía quién era. Años atrás, en ese mismo canal, una familia que vivía en un cuarto del motel murió durante una crecida repentina. El agua entró de noche. 2 niños no lograron salir. El motel nunca fue clausurado. Se arregló con dinero. El canal siguió igual. La madre sobrevivió. Desde entonces, empezó a rondar moteles, carreteras, lugares cerca del agua. Lloraba, cargaba ropa infantil, buscaba cuartos donde pudieran descansar. La gente empezó a llamarla La Llorona. Más fácil que aceptar que nadie hizo nada cuando todavía se podía. Se la llevaron al hospital. Pensé que ahí terminaba todo. 2 semanas después, durante otra guardia, encontré algo frente a la habitación 14. Una bolsa negra. Dentro había ropa infantil, perfectamente doblada, todavía húmeda. Las cámaras no grabaron a nadie dejándola ahí. Desde ese día, cada vez que llueve y el canal empieza a subir, cierro la recepción más temprano. No por miedo a fantasmas, sino porque aprendí que hay llantos que no vienen de otro mundo.
vienen de errores tan reales que nadie quiere volver a mirar. Relato número 8. El mensaje entró a la aplicación a las 11:47 de la noche, cuando ya estaba pensando en cerrar sesión. Era una orden sencilla: recoger un paquete pequeño en una farmacia de guardia y entregarlo a pocas cuadras, en una colonia vieja cerca del río. Pago extra por entrega urgente. Normalmente, eso significa gente desesperada, insomnio, problemas que no quieren esperar a la mañana. Nada nuevo. Acepté sin pensarlo demasiado. Desde que empecé a trabajar como repartidor nocturno, aprendí que la ciudad de noche es otra cosa. Menos tráfico, más sombras, más historias que nadie cuenta de día. Esa noche, además, había llovido fuerte. El pavimento seguía mojado, las coladeras rebosaban y el río venía crecido, oscuro, con ese ruido constante que se te mete en la cabeza cuando pasas cerca. Recogí el paquete. Era ligero, envuelto en una bolsa de farmacia, con una nota pegada que decía tocar fuerte. No me pareció raro. Subí a la moto y seguí el GPS. La colonia a la que iba era de esas que el tiempo olvidó. Casas viejas, calles angostas, alumbrado público intermitente. El GPS empezó a fallar justo al acercarme al río. Perdía señal, recalculaba, me hacía dar vueltas innecesarias. En una de esas, escuché el llanto. No fue de golpe. Al principio pensé que era el sonido del agua chocando contra los muros del canal. Pero no, era un llanto humano, largo, cansado. Como de alguien que ya no tiene fuerzas ni para gritar. Venía de un callejón que daba directo al río. Me detuve. Apagué la moto y me quité el casco. El sonido se hizo más claro. No había nadie más en la calle. El llanto seguía, constante, acompañado por murmullos que no lograba entender. Debería haberme ido, pero el pedido marcaba que estaba a menos de 100 metros. El callejón coincidía con la ubicación. Tragué saliva y caminé con el paquete en la mano y el celular alumbrando el camino. La vi sentada en el borde del canal. Era una mujer, empapada, con el cabello largo pegado a la cara. Vestía una sudadera clara y un pantalón oscuro lleno de lodo. Estaba descalza. Se mecía adelante y atrás mientras lloraba, abrazando algo contra el pecho. Me acerqué despacio y le dije que traía un pedido. Mi voz sonó extraña, demasiado fuerte en ese silencio. Ella no levantó la cabeza. El llanto siguió igual. Di un paso más y la luz del celular iluminó lo que abrazaba. Era una mochila infantil, vieja, con dibujos casi borrados. La apretaba como si dentro hubiera algo vivo. Sentí un nudo en el estómago. Le repetí que traía un pedido para esa dirección. El llanto se cortó de golpe. La mujer levantó la cara lentamente. Tenía los ojos hinchados, rojos, pero secos. Me miró como si yo fuera una amenaza directa. Bajó la mirada y volvió a llorar. Se levantó con dificultad y empezó a caminar por el callejón, hacia una casa vieja con la fachada descascarada. Caminaba lento, arrastrando los pies. El llanto se mezclaba con el sonido del río. No sé por qué la seguí. Entró a la casa sin tocar. La puerta estaba abierta. Dudé, pero entré también, llamando que traía una entrega. Dentro olía a humedad y a encierro. No había luz, solo el reflejo del agua que entraba por una ventana rota. La mujer se sentó en el suelo y abrió la mochila. Dentro había ropa infantil doblada con un cuidado enfermizo. Un suéter pequeño, unos pantaloncitos, un cuaderno mojado. Los fue sacando uno por uno y acomodándolos frente a ella, murmurando que ya estaban en casa, que ya no hacía frío, que mamá estaba ahí.
El llanto se volvió más fuerte. Ahí entendí por qué en esa colonia la llamaban La Llorona. No como leyenda, como costumbre. Di un paso atrás sin hacer ruido, pero ella me escuchó. Se giró de golpe. Su expresión cambió. El llanto se transformó en un grito seco, lleno de rabia. Se levantó y me empujó con una fuerza que no esperaba. Caí de espaldas contra una pared. El aire se me fue de los pulmones. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó el pecho con los puños. No era fuerza, era desesperación. Me gritaba que no me los llevara, que ya se los habían quitado una vez, que no otra vez. Sentí uñas clavarse en mi cuello. Logré apartarla de un empujón y rodé hacia un lado. Me levanté como pude y salí corriendo de la casa, dejando el paquete tirado. Afuera, la lluvia empezaba otra vez. Subí a la moto con las manos temblando y avancé sin mirar atrás. Cancelé el pedido. No expliqué nada. Solo marqué incidente. Esa noche no dormí. Al día siguiente, por curiosidad malsana, busqué noticias viejas de la colonia. Encontré lo que muchos ya sabían. Años atrás, durante una crecida fuerte del río, una casa se inundó de madrugada. 2 niños murieron arrastrados por el agua. El reporte decía, fenómeno natural. Nadie fue responsable. La madre sobrevivió. Desde entonces, la gente empezó a verla cerca del río, llorando, cargando mochilas, buscando entregas que nunca llegaban. Algunos repartidores decían que la aplicación marcaba pedidos fantasma en esa zona. Otros decían que escuchaban llantos cuando llovía. Una semana después, la aplicación me asignó otro pedido en la misma colonia. No lo acepté, pero esa noche, al revisar mis ganancias, vi algo raro. Un pago extra, registrado a las 11:47 por una entrega completada en esa dirección. El paquete figuraba como entregado. Nunca regresé por él. Ahora, cada vez que manejo de noche y paso cerca del río, bajo la velocidad sin darme cuenta. Y cuando escucho historias de La Llorona, no pienso en apariciones ni maldiciones. Pienso en pedidos urgentes que nadie debió aceptar, en tragedias que se archivan con una palabra, en gente que sigue esperando que alguien toque fuerte la puerta. Y lo que más miedo me da no es volver a escuchar ese llanto, es saber que, en alguna parte de la ciudad, la aplicación sigue marcando entrega pendiente.